José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y del racionalismo. Nació en Madrid, España, el 9 de mayo de 1883, en el seno de una familia de la alta burguesía ilustrada. Se crió en un ambiente culto muy vinculado al mundo del periodismo y de la política. Realizó estudios en el Colegio Miraflores de El Palo, Málaga, Universidad de Deusto y Universidad Central de Madrid. Para su formación fueron determinantes 3 viajes a Alemania, que realizó en 1905, 1907 y 1911, donde estudió el idealismo, que fue la base de su primer proyecto de regeneración ética y social de España. En 1908 es nombrado catedrático de Psicología Lógica y Ética de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, y en 1910 catedrático de Metafísica de la Universidad Central de Madrid. Ese mismo año contrae matrimonio con Rosas Potorno, con quien procrea a sus 3 hijos, Miguel, Germán, Soledad y José. En 1914, el año de la Gran Guerra, Ortega se ve en una quiebra de los ideales ilustrados. En 1916 emprende su primer viaje a la Argentina, donde inicia relaciones culturales con Iberoamérica. En el 21 publica en forma de libro su diagnóstico de la situación de España con España invertebrada. En 1923 funda la Revista de Occidente y además ofrece un análisis de su EPA con el tema de nuestro tiempo, que consiste en la necesidad de superar el idealismo y volver a la vida, núcleo de su teoría de la razón vital. El racionalismo es fruto de la nueva sensibilidad que advierte en el siglo XX, lo que ejemplifica en el arte nuevo según su obra, La deshumanización del arte, publicada en 1925. En 1930 publica La rebelión de las masas. Fue promotor de la Asociación de Servicio a la República y tuvo que exiliarse en julio de 1936 a pesar de estar enfermo, a París y luego a Argentina, albergándose finalmente en Lisboa. Prepara buena parte de lo que queda como su obra póstuma, Velázquez, donde realiza un análisis acerca de la obra de este artista, Leibniz, El hombre y la gente, epílogo. A partir de 1945 regresa ocasionalmente a España, por razones familiares y para promover iniciativas con el Instituto de Humanidades. En el 55 da su última conferencia en Venecia, muere en Madrid el 18 de octubre de ese mismo año. Entre sus obras destacadas podemos mencionar Meditaciones del Quijote, Ensayo de estética a manera de prólogo, La de España invertebrada, El tema de nuestro tiempo, La deshumanización del arte, La rebelión de las masas, Sobre la razón histórica, El hombre y la gente, El espectador, Goethe desde adentro, Idea del teatro, una abreviatura, Papeles sobre Velázquez y Goya, Goya en 1958 y Velázquez en 1959. El pensamiento de Ortega se suele dividir en 3 etapas. La etapa objetivista, que es donde se influye por el neocantismo alemán y por la fenomenología de Husserl. La etapa perspectivista, que parte del año de la Gran Guerra y se inicia con Meditaciones del Quijote. En esta época describe la situación española con España invertebrada. El perspectivismo es llamado también doctrina del punto de vista y sostiene que toda percepción e idea es subjetiva. El individuo mira desde un punto de vista concreto en una dirección propia. Para Ortega, la perspectiva es la forma que adopta la realidad en el individuo, sin caer en el subjetivismo. La verdad absoluta, omnímoda, puede ser la suma de perspectivas individuales más una fuera de la perspectiva que no es vista. Dichas realidades son verdaderas parcialmente. La verdad absoluta residiría en lo que llamamos Dios. Etapa racio-vitalista. Su última etapa se considera como su etapa de madurez, con obras como El tema de nuestro tiempo, Historia como sistema, Ideas y creencias, La rebelión de las masas y La deshumanización del arte. La razón vital es el principio clave del racio-vitalismo. Ortega plantea en sustitución de la razón pura cartesiana de la tradición filosófica. Esta razón integra todas las exigencias de la vida, nos enseña la primacía de esto y sus categorías fundamentales. Hace compatible la racionalidad con la vida sin prescindir de las peculiaridades de cada cultura sujeto. Con la frase, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, Ortega insiste en lo que está en torno al hombre, todo lo que le rodea, lo inmediato, lo remoto, lo físico, lo histórico y lo espiritual. El hombre es el problema de la vida, y entiende por vida algo concreto, incomparable, único. La vida es lo individual.
El humano es un ser que se encuentra inmerso, sumergido en una circunstancia o naturaleza, lo cual le presenta distintas concepciones de su estado físico y mental. Para satisfacer dichas concepciones, el humano crea la técnica que, según Ortega, es la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades. Para nuestro análisis, utilizaremos su obra titulada La deshumanización del arte, donde Ortega presenta un genial ensayo estético desde una perspectiva bastante social, publicada en 1925 en las ediciones de la revista de Occidente, con el título La deshumanización del arte e ideas sobre la novela. Esta obra fue escrita en una época de auténticas convulsiones y cambios estéticos, siendo Ortega el pionero en tomar conciencia de la modernidad. Fue motivo de polémica entre los ambientes intelectuales y artísticos de la época, lo que la vuelve atractiva y provocativa, ya que hablar de deshumanización del arte puede tener muchas interpretaciones. Puede significar que el arte hace al hombre algo infrahumano. Deshumanizar significa que el mismo arte se liga de la esencia de lo humano y ya no tiene ninguna referencia a él, ni a su mundo vital. El libro comienza con el capítulo denominado La impopularidad del arte nuevo, donde afirma que todo arte es joven e impopular, y no por caso o accidente, sino en virtud de su destino esencial. El arte moderno, la vanguardia, es un arte impopular, pues no goza de la comprensión de todo el público, y solo es una fascinación reservada a un grupo de hombres. Esto genera una división entre la masa, que no lo entiende, y por lo mismo lo rechaza, y un grupo selecto de personas que lo aplaude y lo contempla. Ortega describe fenomenológicamente una suerte de explicación sociológica de lo esencial de la vanguardia. Ortega crea una división humana entre dos bandos, creando dos grupos antagónicos, la élite y la masa. La principal razón de que esto suceda es que este arte está hecho para los hombres que son capaces de comprender el goce estético. El arte antiguo tenía la facilidad de que podía ser comprendido y no ser gustado. El nuevo, por no ser comprendido, no es gustado, siendo solo un signo en el que los mejores se pueden reconocer. El arte nuevo provoca en el sentir común de la mayoría un descrédito, ya que lo consideran aristocrático, un privilegio de un sector noble y burgués, que no favorece su derecho vivenciario. Toma como referencia el arte realista, comparándolo con el arte de vanguardia, que no es un arte para todos, sino para los espíritus dóciles a percibirlo. Una obra de arte realista, visto desde las perspectivas de las mayorías, descansa en la cercanía que tiene con el mundo humano. Mientras más lejana la realidad, más impopular será la obra de arte. Este tipo de arte es una reacción de los artistas modernos ante el agotamiento del arte tradicional. Conlleva un proceso por la eliminación de los elementos humanos reales en el arte. Así tendremos una obra que será mejor percibida por alguien con una sensibilidad artística peculiar, un arte para artistas. Para Ortega, una obra de arte nos refiere a una cosa muy diferente del verdadero goce artístico. Más aún, esa preocupación con lo humano de la obra es incompatible con la estricta función estética. Para justificar dicha expresión recurre al ejemplo de estar mirando un jardín detrás de una ventana. La gente común es incapaz de acomodar su atención al vidrio y transparencia que es la obra de arte. En vez de eso, pasa a través de ella sin fijarse y va a revolcarse apasionadamente en la realidad que es el jardín. Con esto, Ortega establece cómo es preciso refinar nuestra sensibilidad artística para gozar de una obra de arte. Para explicar el arte de vanguardia, no se ha de pensar que el artista no sea hábil, sino que sus formas van en contra de la realidad, pretende deformar su aspecto humano, deshumanizarla mediante sentimientos estéticos, conllevando gran complejidad. Ortega hace referencia a Platón, invitando al lector a salir al exterior tal como ocurre en el mito de la caverna. Es necesaria una acomodación de nuestro aparato perceptor para captar la voluntad de estilo, teniendo en cuenta que estilizar implica deformar lo real. Hasta ahora el arte había prevalecido la debilidad humana en él, del contagio de los sentimientos, pero el arte no puede ser un contagio psíquico automático. El placer estético debe ser un placer inteligente y el artista tiene que pretender ser artista antes que ser hombre. Por otra parte, un asco en las artes plásticas hacia las formas vivas, este odio por el sistema del arte tradicional, demasiados siglos de contar lo mismo del mismo modo, viene